Ah, no, ya, ya. Bueno, eh, eh, hoy estamos comenzando esta nueva serie conversando sobre arte contemporáneo. Será un espacio que estará en los próximos 6, 7 meses en la sección de artes visuales de Hipermedia Magazine. Y en este primer espacio vamos a conversar con la gestora y curadora de arte cubana, Solveig Font, que se encuentra en Austria con un proyecto que lleva realizando ella y varios artistas por aquellos lares desde hace 2 meses, desde el 27 de noviembre específicamente que se inauguró el proyecto. Y bueno, Solveig, buen día. Queremos un poco que nos cuentes qué va a suceder mañana, 27 de enero. Me gustaría comenzar, yo tengo tres preguntas que, como decíamos, parecen elementales, pero no lo son. La primera pregunta que te quería comentar es cómo surge este proyecto, si es una colaboración entre tu espacio en La Habana y algún espacio en Viena, un poco que nos contaras el argumento, el concepto del proyecto y cuáles son los artistas que están colaborando en el mismo. Hola Henry, muchas gracias por la invitación y te agradezco mucho, bueno, la oportunidad de poder hablar un poco sobre la exposición y sobre este proyecto y sobre los sucesos y el proceso en el cual hemos vivido, pero bueno, en este caso he vivido con algunos artistas durante estos últimos 2 años aproximadamente. Primero, el proyecto sí nace de, bueno, como decía antes, del proceso en que hemos vivido últimamente en estos meses, pero también esta colaboración en este espacio en Viena, que es un espacio nuevo que se llama Entre, que lo dirige la curadora y artista Marilyn Bollman, que de hecho es co-curadora conmigo de este proyecto. Nace también de la relación que tenemos ella y yo desde hace muchos años, desde el espacio que está en La Habana, mi espacio que se llama a veces Art Space, donde ella hace unos años atrás, en el 2015, colaboramos por primera vez cuando trabajaba en Fábrica de Arte y después colaboramos en el mismo espacio de la casa donde se hizo una exposición con artistas cubanos, canadienses y norteamericanos en el espacio por 3 días. Fue algo diferente, lindo y conocí a muchos artistas y conocí mucho el trabajo de ellas y de Dan Paz, de otra curadora y artista que trabajó con ella en ese proyecto. Y desde ahí ella ya había trabajado con artistas cubanos antes, con varios artistas cubanos como Hamlet y Rachel y otros artistas anteriormente, pero en ese momento cuando yo la conocí, hicimos mucha relación, sobre todo para hablar sobre Cuba y el arte cubano en general, al cual ella le ha dedicado mucho tiempo, y yo como curadora cubana, por supuesto, pero bueno, ella diríamos, curadora norteamericana también le dedicó mucho tiempo. Desde ese momento tuvimos una conexión especial. Y durante el proceso que hemos vivido en los últimos años de, ¿sabes?, lucha contra el 349, contra el decreto 349 para ser específico, y todo lo que vino con 27N y todo el 11 de julio, hemos mantenido un contacto y relación. Y siempre conversando sobre el proceso, diríamos, que hemos vivido como entes dentro del arte, pero también como ciudadanos cubanos. Y a principios del año pasado, estamos hablando de marzo, estamos todos, pero bueno, voy a hablar específicamente de mí, envueltos en una especie de obsesión dada a la situación que teníamos de violencia y libertad de expresión, no libertad de expresión, de lucha por los derechos nuestros y de los artistas y ciudadanos en general. Ya habíamos pasado un poco la lucha por el decreto 349 y yo estaba envuelta en una especie de círculo vicioso en el cual no hacía absolutamente nada más nada que dar a las redes para visibilizar lo que sucedía en Cuba, tanto en la violencia, tanto como la seguridad del Estado encima de nosotros, todas las compañeras que estaban siendo con seguridad en sus casas, todo lo que sucedía, todo lo que pasó el 27 de noviembre, lo que pasaba con el MCI, con Luis Manuel. Es decir, todo este proceso, mi vida se vio volcada, y creo que la vida de todos, si hablar de mí, volcadas en las redes para visibilizar lo que sucedía en Cuba y para tratar de dar una vuelta de rosca y tratar de usar los medios, internet. Y en un momento determinado en el cual ya mi familia tuvo prácticamente que intervenir en mi vida, decir, bueno, tienes que continuar, porque esto no es todo
imagino que todos nos pasaba lo mismo, no dormíamos, no comíamos, totalmente era volcados totalmente en esta especie de obsesión, pero a la vez era la salvación, por supuesto, porque era la única manera que teníamos de demostrar qué pasaba. Y en un momento determinado yo tuve que ponerme a pensar en qué podía hacer para cambiar la situación mía en primer lugar. Y pensé entonces en hacer una exposición que hablara de esto mismo, de este tipo de obsesión, y invitar artistas que también estaban pasando por este proceso en el cual su obra estaba totalmente o parada por este proceso que estábamos viviendo, además COVID, sí, no solamente el proceso diríamos, de no poder salir de casa y de la seguridad y de la violencia que estaba ejercida sobre nosotros, sino también porque, bueno, el COVID no nos dejaba salir, estábamos todos metidos en casa y estábamos en un proceso en que teníamos que salir de ahí. Y yo vi como una forma de salida, volver a algo que somos, porque somos artistas, no somos políticos. Entonces quería un poco que usar esta misma situación para que estos artistas a través del arte pudieran hablar de ese tipo de obsesión, ese tipo de proceso. Empecé a escribir cosas relacionadas con la obsesión. La obsesión es un proceso psicológico que puede ser, si no tomas medidas, puede convertirse en un proceso psiquiátrico y más allá es una línea muy delgada entre la locura y la cordura, por lo tanto podíamos perfectamente pasar esa línea. Yo creo que tenemos que volver al arte para poder denunciar algo que teníamos, algo que somos, es decir, a usar lo que somos y lo que tenemos para poder también visibilizar, porque el arte también es visibilizar ese proceso. E invité a algunos artistas a hablar de este proceso, 15 artistas exactamente, un colectivo Mujercitos, colectivo de Mujercitos, Collective, y 15 artistas que los invité. Hablamos sobre esto y a ellos les encantó. Hay algunas de estas obras que ya estaban en las redes, como la obra de Julio Llopis, que se dedicó enteramente a trabajar desde el diseño con los grupos de 27N o con los grupos ayudando a MCI, o en diseño en general. El caso, por ejemplo, de Rachel, que ya desde hacía mucho tiempo no sabíamos qué estaba haciendo con que estaba produciendo, y empezó ya desde un año antes a empezar a colocar dibujos relacionados con lo que pasaba por su mente y lo que estaba pasando en Cuba desde la lejanía. Y a mí me interesaba poder canalizar todo esto en una sola exposición para aunar estas obras en un proyecto que es esta exposición que se inauguró bien el 27 de noviembre como una especie de homenaje, un homenaje a los artistas en general y a los artistas y creadores intelectuales y ciudadanos en general que estuvimos ahí el 27 de noviembre y otros que estuvieron a través de los medios y de su corazón, pero que estuvimos ahí. Y fue la idea inicial, ¿no? Después... Sí. No. Dime. No, Bueno, ya que estábamos hablando en esta parte, me gustaría un poco que mencionaras un poco, o sea, hay un detalle, si es que todos los artistas, todos estaban activados desde las redes, es decir, si todas las obras que componen el proyecto parten de ese proceso de reactivar obras como denuncias y como reclamos a través de las redes y regresan a la galería, o hay otros que no. No todos. No todos. Hay obras hay ideas que yo coloqué en algunos artistas, como es el caso de Celia, por ejemplo, que es una artista que ha trabajado, por supuesto, durante toda su vida, como Celia Junior, el arte político. Pero en este caso, ella hablábamos mucho durante las conversaciones que tuvimos en Cuba después del 27 de enero, cuando teníamos un momento de relax. Me decía, por ejemplo, tengo ganas de hacer algo con las polimitas, ¿sabes? Y es también una estrategia que pasamos todos para poder desconectar desde donde estamos y poder canalizar este estrés, este dolor hacia otro tipo de obra, pero no otro tipo de obra de cambiar, dejar de ser Celia o dejar de ser el tipo de obra que hace, sino es buscar un link que te pueda ayudar a canalizar ese dolor a través de otras formas de llegar a la obra, ¿no? Y en este caso yo creo que fue súper interesante porque Celia
dedicó mucha energía, conversamos mucho durante el proceso de realización de la obra y fue muy interesante porque tuvo que llegar a un proceso muy interno de ella, ¿no? De relación con su familia, con su proceso, con su dolor. Y yo creo que eso fue, y es en ese caso yo le invité a la exposición sin una obra pensada. Y en el caso también, por ejemplo, de Camila, ella estaba, es decir, ella estaba con vigilancia por 140 días aproximadamente, creo que fue lo que tuvo, y no tuvo mucho tiempo y dedicada, como todos estábamos, a visibilizar lo que estaba sucediendo. Cuando le invité a hacer la exposición, a invitarla a participar en la exposición, me dijo, tengo algunas ideas, pero no tengo claro qué voy a hacer. Y yo creo que para mí la exposición es, bueno, hablar de una misma de la exposición en cual curó es difícil porque todas, son como todos mis hijos, no todas las obras son mis hijos. En el caso de la obra de Camila, he hecho varias veces una obra súper interesante porque yo creo que ella logra, mi perspectiva como curadora es que en la obra de Camila ella logra finalmente ese proceso de obsesión, cerrarlo y dar un paso superior en su, diríamos, como en plan psicológico, ya yo voy a cerrar esto y voy a dejarlo a ustedes, porque es una obra que es como muy limpia, muy sana para ver de denuncia, pero como un cierre con esa situación, con su obra, un cierre con lo que sucedió y cómo sucedió y con esas personas que le hicieron esos mítines de repudio. Disculpen, estamos hablando en abstracto totalmente. Claro. Y yo creo que a partir de esa obra ella logra canalizar esa energía, dejar esa energía a un lado y continuar con su vida. Yo creo que también se logró mucho con esa exposición. Los procesos en todos son diferentes. En el caso de Julio Llopis, totalmente continúa con la denuncia. Totalmente es denuncia por todo lo relacionado a través del diseño, con las personas que están presas, con las personas que están siendo violentadas, las personas que están siendo injustamente en prisión por muchísimo tiempo, muchísimos años, a través de diferentes objetos como los pullovers, como los sellos, como todo lo que tenga que ver con diseño, además de lo que ha trabajado Julio durante mucho tiempo en Internet. Ese es el caso de cada uno de ellos, son diferentes. Sí. En el caso mío, por ejemplo, si yo pongo una obra de video, una obra que diríamos, es una exposición dentro de la exposición. Es decir, yo seleccioné 8 videos de 8 artistas diferentes, entre los cuales la selección de esos 8 hablaban de mi proceso de obsesión, de violencia y cómo yo cuento a través de esos 8 videos, de esos 8 artistas diferentes, mi proceso de dolor, de enfrentamiento a esa violencia, enfrentamiento a ese control de mi vida por parte de la seguridad del Estado. Entonces, es totalmente diferente. Cada uno de los artistas aborda de diferente manera su proceso. Está el caso del Este, que es una obra que hizo prácticamente anterior al 27N, termina el mismo día de 27N y por esa razón lo dedica al 27N. Una obra que lo dice en un video, pero bueno, es un proceso mucho más largo que un video, ¿no? No es un video, es una película. Sí, a mí hay otro detalle que me interesa también, es el hecho de puentear, ¿no? Yo creo que al final hay un grupo de colegas, de artistas que hemos estado desde 2018 con la campaña y con los reclamos a partir, como tú decías, del decreto 349, o sea, críticos, artistas, gestores, ¿no? Y de alguna manera creo que también la exposición arrastra eso porque ya colegas como Lester, por ejemplo, en este caso ya estaba en el exilio antes de que sucediera el 27N, y de alguna manera también, digamos que es como creo que la exposición puede resultar también una especie de parteaguas terapéutico y salvífico, ¿no? En cuanto a un proceso de reclamo que ha llevado desde el 2017, 18, 19, 20, 21 y bueno, y
y la actualidad. Digo el 17 porque el 17 fue cuando Luis Manuel empezó Claro. a estar en el calabozo fin de semana sí y fin de semana no. Y muchos hemos estado como pendientes a través de las redes, básicamente, y también de algunos espacios como Hipermedia Magazine y otros, ¿no? Pero en ese sentido, el proceso curativo que va cruzado con el proceso curatorial de la exposición, un poco arrastrar toda esa compañía entre colegas de solidaridad de dentro y de afuera, ¿no? Y en ese sentido creo que también es importante, y eso puede resultar otra de nuestras obsesiones, es decir, cómo vamos, o sea, o cómo, hablo un poco en general porque son varios colegas, ¿no? O sea, pero cómo van los colegas que están en el proyecto específicamente, cómo van a salirse de un momento de crisis específico que no termina, pero que hay que darle un corte para seguir con la vida de cada uno, lo que no quiere decir Sí, que uno claro. se aleje del proceso, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante esta idea de cruzar amigos, colegas, artistas que están dentro y fuera de la isla, ya prácticamente van a estar más fuera, o sea, el Sí, grupo va a terminar más fuera en general que dentro, Henry. ¿no? Sí, sí. Ay, creo que se congeló. Creo que se congeló un poco, ¿no? Pero bueno, no Sí, importa. sí, sí. No, pero No, igual, no, bueno, iba a hacer algo rápido sí, sí, para sí, poder adelante, llegar a... adelante. Yo Sí, estaba hay tirando una un poco de pieza, ideas. es decir, son 15 artistas porque debo mencionarlos todos. Está la obra, bueno, del colectivo de Mujercito, que es una artista que yo seleccioné porque es una obra muy joven, un proyecto muy joven, necesitaba gente joven, fresca, y darme color un poco porque la exposición estaba súper monocromo, vaya, en el sentido más básico, pero necesitaba un poco de color y de juventud y de cinismo, porque realmente está hablando de que la juventud en estos momentos ha cambiado un poco y trata todos estos procesos que vimos nosotros desde la pasión, lo trata de una manera muy cínica. Y eso me interesaba verlo. Está la obra de Hamlet La Bastida, que la obra de Hamlet La Bastida es exactamente dedicada al 349, se llama Monumento al 349, que es una obra que él quería regalársela a Fernando Rojas en algún momento, que no ha sido posible, por supuesto. Pero sí, por supuesto, yo creo que el 349 es la base y la base de todo, debo decir. Es el comienzo. Afortunadamente, el comienzo uno de solidaridad entre muchos artistas que era necesario, en el cual nos sentimos muy orgullosos en aquel momento de poder haber logrado estar unidos para luchar contra este decreto. Empezando por Luis Manuel y todo el grupo de Movimiento San Isidro, lo que fue después de Movimiento San Isidro, y continuando con nosotros, y otros que también hicieron también sus denuncias desde otra forma, diferentes, pero que todos son importantes que estén. Eso siguió estando ahí, latente, porque eso nunca se nos dio respuesta. Y yo creo que lo que pasó después, con todo lo que pasó con el Movimiento San Isidro, vino a ser como lo que pasó con el 27 para el 11 para mí, que es como ventanas y procesos que tú empiezas a ver y a recircular y empiezas a vivir de una manera diferente. Hasta el 26 de noviembre, por supuesto, ya habíamos hecho algunas vigilias poéticas, ¿te acuerdas? 2 días, es decir, el mismo día, el 26 de noviembre y el 25. Claro. Y el 27 es el detonante con el 27 de noviembre. El detonante el 26, discúlpame, para el 27 ir al Ministerio de Cultura. Claro. La exposición, porque ya creo que tenemos que un poco que hablar, cerrar. Otros artistas que están en la exposición, bueno, Lester Álvarez, como tú decías antes, bueno, Camila Lobón, Rachel, por favor, Rachel Carrión, Julio Llopis, Celia González, Nelson Jalil, Luis Manuel Otero, y cierra entonces la exposición con esta exposición de 8 videos en el cual están Adrián Curbelo, Benjamín del Castillo, Jenny Brito, Kiko Faxas, y volvemos entonces a 4 videos, uno de Camila, uno de Lester, uno de Lester y Yaque, uno de Julio y uno de... ya lo dije. Entonces son 8 videos. Esta es la exposición en general, los nombres, que el 27 de enero, la exposición ha estado 3 meses en exposición. En medio del COVID ha sido muy complejo porque Viena está en un lockdown y ahora mismo tiene mayores cantidades de casos en la historia de Austria. Pero bueno, el 27 de noviembre, de enero, discúlpenme, lo que va a suceder es que vamos a estar clausurando dentro de un workshop. De un workshop que ha estado funcionando durante estos tiempos con la Universidad de Artes Aplicadas de aquí de Viena. Estupendo. Y esencialmente directamente con la Cátedra de Derechos Humanos y Arte,
que tiene una cátedra en esta universidad y los estudiantes de la maestría de esta cátedra, que vamos a estar haciendo un workshop el 25, 26 y 27 de enero y clausuramos el workshop el 27. En dependencia de cómo esté el lockdown en Viena, será abierto o no. Lo más posible es que no se pueda hacer abierto. Y entonces, pero el workshop yo creo que es el mejor resultado que podemos tener después que termine la exposición, y bueno, la posibilidad de llevar la exposición a otros países y seguir uniendo artistas a la exposición también va a ser interesante e importante. Pero en este workshop va a ser importante porque finalmente podemos tener un resultado un poco más cercano, porque estos estudiantes de la maestría de Derechos Humanos y Arte van a estar con nosotros hablando de todo el proceso de 27 de la exposición, pero del contexto cubano hoy día y tratando de hallar, según su perspectiva, soluciones, visiones, formas de ayudar a los artistas en este proceso y a la sociedad cubana en general a visibilizar ya un poco más profundamente dentro de la universidad, pero dentro de la ONU, sí. Ojalá que sea todo eso posible, lo que sucede en Cuba. Entonces, eso va a ser un poco lo que va a suceder el 27 de noviembre. Sí, eso ya está muy bien. Ahí has adelantado una cuestión que te iba a preguntar un poco también sobre el impacto que había tenido en el contexto vienés, ¿no? Y también, digamos, las posibilidades que puede tener de impactar más allá del contexto vienés, ¿no? O de organizaciones internacionales, políticas, cívicas, ¿no? En este caso, que yo creo que es muy importante. Ha sido súper interesante, Henry, porque, bueno, Viena, Austria, no tiene para nada información de lo que sucede en Cuba. Es decir, Cuba es un país muy pequeño, con una situación realmente X. Y realmente la inauguración pudo ser finalmente el 18 de diciembre, porque el 27 de noviembre estábamos en un lockdown. Lo hicimos vía Zoom, la inauguración. Y el 18 de diciembre finalmente pudimos invitar tanto a artistas como a curadores a la exposición. Y fue súper interesante porque, bueno, habíamos hecho un trabajo anterior invitando personas por privado para poder tener un poco de sensibilidad. Sin embargo, fue muy interesante porque el día de la inauguración estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche con visita y todo el mundo quiso preguntar. Todo el mundo quería que le diéramos, que le habláramos de todas las obras, que le habláramos de todo el contexto. Hablar de cada una de las obras es hablar de contexto, porque para eso también lo hicimos. También, discúlpame, me faltó que la exposición también es Catherine Brisquet con la sábana que ella y Camila pudieron finalmente poner el 11 de julio, que dice libertad para Handel la Bastida y para todos los prisioneros políticos, que también era parte de lo que queríamos hacer para poder hablar del contexto un poco más en general. Pero fue interesante porque todo el mundo quiso saber y terminamos sin voz porque tenemos que explicar, si es muchas las explicaciones, muchas las historias que hay que contar, porque a veces son anecdóticas y a veces son muy generales. Pero fue muy acogedor, la gente estuvo muy interesada, los artistas estuvieron pie con pie preguntándonos mucho sobre Cuba. Habían cubanos que viven aquí hace mucho tiempo que no conocían lo que sucedía en Cuba. Y eso fue súper interesante y bueno, y yo creo que va a ser a largo plazo, puede ser, diríamos, acogedor para los próximos proyectos que podemos traer aquí sobre Cuba, ¿no? Y sobre artistas cubanos. Y más a largo plazo, la exposición, yo creo que mi primera pensamiento sobre qué puede suceder con la exposición y cuál es el mejor contexto en estos momentos se llama Madrid, porque yo creo que en Madrid hay una comunidad muy importante, tanto de artistas, intelectuales, creadores, como de cubanos en general, que están allí, que yo creo que deben verse representados y yo creo que también que vean, que conozcan de esta exposición y de este proceso. También yo quiero quizás, vamos a ver cómo suceden las cosas, porque eso depende de mucho, pero quiero invitar a 2 artistas más a la exposición para ir creciéndola y mi intención es ir creciendo en la medida que vaya pasando de espacio en espacio, de país en país. Pero bueno, creo que en España puede tener un gran impacto. Ya hay una gran comunidad de cubanos en Madrid muy ligados a la lucha por
por la libertad, diríamos en general, de expresión, de derecho. Y hay un movimiento súper fuerte que yo creo que debemos, ¿sabes?, resarcirlo con una buena exposición que se abre sobre el tema, ¿no? Estupendo. Bueno, Solvi, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Ya sabemos, mañana día 27 de enero, 6 horas antes que Cuba, pues se estará clausurando el proyecto. Y nada, un abrazo grande para ti, para todos los colegas y mucha suerte con el workshop y con el diálogo con la comunidad vienesa. Un abrazo. Gracias a ti y bueno, libertad para los presos políticos, por favor. Importante. Un beso. Un Chao, abrazo. gracias. Chao.